aparentemente nada más nos sirve para eliminar todo lo que no absorbemos, pero tiene demasiadas patologías el colon. De hecho, aquí tenemos el cáncer de colon. Ya vimos en el cáncer de estómago, que es la segunda causa de cáncer de tubo digestivo, y la primera es el cáncer de colon. Y mucha de esta patología es precisamente por el desconocimiento que tenemos de cómo funciona el colon y los requerimientos que necesita el colon para funcionar bien. Desgraciadamente en México no tenemos una educación médica para la comida. Todo el mundo comemos como Dios nos dio a entender. Comemos lo que nos dan nuestras mamás aprendieron de lo que hacen nuestras abuelitas, bisabuelitas, y así nos la llevamos. Pero no nos dan el valor nutricional y los requerimientos que necesita el colon para funcionar bien. El colon, para funcionar bien, necesita los 2 litros de agua que ya veíamos en el intestino delgado, y necesita fibra. Necesita 30 gramos de fibra, y la fibra está únicamente en verduras, cereales y frutas. Y desgraciadamente no nos educan y no nos enseñan a comer ese tipo de alimentos en México. Entonces vamos a ver la anatomía del colon primero. Ya lo mencionaba Anicia, el colon mide aproximadamente 1,5 metros. Está conformado por el ciego, desde que el intestino delgado llega hasta la válvula ileocecal. Entonces todo el contenido del intestino delgado va a drenar al colon ascendente, y tenemos el vestigio, que es el apéndice veriforme, el ciego, el colon ascendente, una flexura. Aquí hay una flexura hepática. Aquí tenemos al hígado, vean, este es el hígado. Entonces aquí tenemos una flexura hepática donde da vuelta el colon. Tenemos el colon transverso, que es un medio de fijaciones con el estómago, donde tenemos el ligamento gastrocólico. Tenemos una flexura del lado izquierdo, que es la flexura esplénica, que está en relación con el vaso. Y tenemos colon descendente, colon sigmoides y recto. Entonces tenemos varios ligamentos de fijación. Tenemos el ligamento gastrocólico, aquí está el ligamento gastrocólico, el esplenocólico, el gastrocólico, y la fascia de Tutt. La fascia de Tutt es la que nos mantiene el colon fijo a la pared. Cuando nosotros realizamos una cirugía, tenemos que quitar esa fascia de Tutt para poder movilizar el colon. Entonces tiene varios medios de fijación. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y vean, y es ilion terminal, y está el ámpula de Vater, y el ámpula de Vater va a hacer que el contenido del ilion se revierta en lo que es el ciego. Aquí tenemos el apéndice veriforme, y esa válvula, su nombre lo dice, su nombre indica que la válvula nos sirve para que no se regrese el contenido del ciego al ilion. Entonces es una válvula, esta es una válvula que nos permite que no se regrese ese contenido. Y vean cómo tenemos aquí el apéndice veriforme con la arteria apendicular. Aquí va la arteria apendicular, que es rama de la ileocólica, a su vez es rama de la cólica derecha y de la mesentérica superior. Es muy importante porque en la actualidad el apéndice se sigue viendo con mucha frecuencia y se ve en cualquier edad. Puede ser niño, puede ser joven, puede ser adulto, puede ser viejito, pero los procesos inflamatorios del apéndice son lo más frecuente. De hecho, la semana apendicitis, pero vean las diferentes posiciones que puede tener el apéndice. La más frecuente es la retrocecal, y esa es pregunta de examen. ¿Cuál es la posición más frecuente del apéndice? La retrocecal. Aquí está. Esto quiere decir que está por detrás del ciego. Retro, detrás, cecal, ciego.
Entonces, la posición más frecuente que tiene el apéndice es la retrocecal. Y después viene la pélvica, la ilial, la subsecal, la paracecal, la postilial. Entonces vean todas las posiciones que puede tener el apéndice. Inclusive puede ser tan larga el apéndice que se va hasta el hígado. Y a veces tenemos una confusión en la sintomatología. Entonces, es una patología que ustedes van a tener que estar viendo frecuentemente en los servicios de urgencias. Por lo tanto, deben de identificar bien las posiciones para que se adapten o que vayan ustedes relacionándose con la sintomatología. Pues repito, la patología la vamos a ver específicamente la semana que viene. Tenemos ahí, vean, cómo está la válvula ileocecal. Esta es la válvula ileocecal. Aquí tenemos el ciego, el colon ascendente y lo que yo les venía comentando. Vean cómo es diferente el intestino delgado al colon. El colon tiene las austras. Aquí están. Estas son las austras. Estas son las austras. Y estas son las tenias. Tienen las tenias longitudinales, que son repliegues de los músculos. Vean. Tenemos las austras y tenemos las tenias, que es lo que caracteriza al colon, que diferencia al intestino delgado. ¿Sí les queda claro ahí? Sí, doctor. Bueno, ahí se está viendo las diferencias y también lo del intestino delgado, que la diferencia sería las válvulas condiventes, algo así. Coniventes. Ajá. Entonces, por eso es muy importante, les repito, porque eso radiológicamente lo vamos a ver. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente, porque luego les preguntan, a ver, y dime qué es este intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Pues es intestino delgado, ¿y cómo sabes? Pues por las válvulas coniventes. ¿Y es colon? Pues el colon tiene las austras, vean cómo están las austras, y la tenia. Vean la flexura, aquí tenemos lo que les comentaba, la flexura a nivel hepático, aquí tenemos el hígado, la flexura hepática, donde da vuelta el colon en el lado derecho. Vean el colon transverso, igual tiene las austras, tiene las tenias, aquí tenemos las austras, vean las austras, y aquí van las tenias. Y luego tenemos el colon descendente. Técnica o izquierda, vean cómo da la vuelta. Y tenemos el colon descendente, el colon sigmoides, ahí tenemos el sigmoides. Y finalmente tenemos el recto. Ya la irrigación la vimos, bueno, cuando se vio anatomía 2, se vio la irrigación del colon. ¿Y la recuerdan o no la recuerdan? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Seguros? A ver quién irriga el colon. Mesentérica superior. Bueno, las arterias la irrigación del colon va a estar irrigado, vean, por la mesentérica superior que viene directamente de la aorta, acuérdense. Está la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Ambas arterias nacen de la aorta. Entonces, las arterias que irrigan el colon derecho es la mesentérica superior, que nos da la arteria derecha, y va la cólica derecha. La mesentérica superior nos va a dar la cólica derecha, que nos da una cólica superior, una cólica media y una cólica inferior. ¿Sí? Mesentérica superior, rama de la aorta, nos da la cólica derecha, la cólica derecha nos da una cólica superior, una cólica media y una cólica inferior. Y la rama terminal es la ilioviseoapendiculocólica o la iliocólica, que va a irrigar el colon ascendente, el ciego, el apéndice y los 2/3 proximales del colon transverso. ¿Sí? ¿Nos queda claro ahí la irrigación del colon derecho? Sí, doctor.
Sí, doctor. Y el colon izquierdo va a estar irrigado por la mesentérica inferior. Aquí está la mesentérica inferior, que también es una rama de la aorta abdominal, y el colon izquierdo va a estar irrigado por la mesentérica inferior, que nos da la cólica izquierda. A la mesentérica superior nos dio la cólica derecha, y la mesentérica inferior nos da la cólica izquierda, nos da una rama ascendente, una rama descendente, la cólica izquierda inferior, que nos va a dar el tronco sigmoideo, rama superior media e inferior, y nos da una arteria terminal, que es la hemorroidal superior. Estas arterias van a irrigar el colon descendente, el colon sigmoides y el tercio distal del colon transverso. Entonces, la mesentérica superior irriga la mitad del colon derecho, y la mesentérica inferior irriga la mitad del colon izquierdo. ¿Sí? Acuérdense bien de la irrigación. Esto es muy importante porque el drenaje venoso, ahí va. El drenaje venoso también es a través de las mesentéricas, acuérdense, van a formar la porta. La inferior, la vena mesentérica inferior, que recoge la sangre de lo que es el sigmoides, el recto, el colon descendente y la mitad transverso. Esa mesentérica inferior va a drenar a la vena esplénica, y la mesentérica superior, la vena mesentérica superior, recoge la sangre de todo el intestino delgado, la mitad del colon derecho, y la mesentérica superior junto con la esplénica van a formar la porta. Acuérdense, eso es muy importante. Son tan importantes porque precisamente ya les comentaba que la tumoración más frecuente del colon es el adenocarcinoma, y una de las diseminaciones de la vía hematógena, al recoger sangre venosa de todo lo que es el intestino, la lleva a la porta, y las metástasis las lleva al hígado. Entonces, pregunta de examen: ¿cuál es la primera tumoración del hígado? Metástasis de colon. En un paciente que veamos una tumoración en el hígado, lo primero que tenemos que pensar es una metástasis de un adenocarcinoma de colon. Ojo, porque luego se les van los diagnósticos. El hepatocarcinoma es la segunda tumoración de hígado, es más frecuente las metástasis. Entonces, por eso es muy importante la irrigación y el retorno venoso, porque el retorno venoso lleva todo el flujo de todas las vísceras, que junto con la esplénica van a la porta, acuérdense que la porta lleva el 75% de flujo sanguíneo al hígado, lleva mayor aporte de oxígeno y lleva una gran cantidad de nutrientes, a diferencia de la arteria hepática. Entonces, y recuerden que una de las vías de diseminación es hematógena. Entonces, si encontramos una tumoración en el hígado, lo primero que tenemos que investigar es el colon. Acuérdense, porque les digo, por frecuencia son metástasis de los adenocarcinomas de colon. ¿Sí? Sí, ¿Vamos doctor. claros? ¿Una pregunta hasta aquí? No, estoy viendo. El drenaje linfático también es muy importante, porque si hacemos resecciones del drenaje linfático, del colon, pues tenemos que tener el drenaje linfático, que es paralelo arterial. El drenaje linfático, dos terceras partes proximales del recto drenan en los nódulos paraórticos. El drenaje del tercio distal del recto a los nódulos paraórticos, o lateralmente a los nódulos inguinales. Y tenemos los diferentes relevos ganglionares, los epiploicos, los paracólicos, los principales, los intermedios. Y esto es muy importante, porque si nosotros tenemos un paciente con adenocarcinoma de colon, por ejemplo aquí en sigmoides, tenemos que hacer hemicolectomía, tenemos que quitar todo el colon izquierdo,
hacer una conexión con el transverso y quitar todas las cadenas ganglionares para evitar diseminación. Histológicamente va a ser igual que lo que hemos venido revisando. El colon tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. El colon también tiene serosa, al igual que el estómago, igual que el intestino delgado. Las dos capas de músculo, igual una capa de músculo longitudinal y una capa de músculo circular. ¿Tenemos alguna pregunta? El colon. Vamos bien conmigo, doctor. Ok. Muy bien, entonces ahora vamos a la fisiología. Fíjense bien. La fisiología del colon, ¿a qué nos va a servir el colon? Igual que el esófago. Tiene su fisiología. La fisiología va a ser y secreción en el colon. Principalmente absorbe agua y secreta. Pues igual, el moco es para protegernos. Acuérdense que ahí se forma el excremento. Entonces el moco es una capa protectora. Entonces tiene la función de absorber, principalmente va a absorber agua, pero también absorbe vitaminas y también absorbe electrolitos y produce moco. Otra función va a ser la motilidad colónica, son movimientos para mezclar los alimentos, los desechos, y la defecación, expulsión de lo que el organismo no tomó. Aquí vemos el agua, fíjense bien, aquí el colon, en esta porción, colon ascendente y lo Colon transverso. 2/3. Ajá. 2/3. El colon transverso va a reabsorber el agua que pasó del ilion y las vitaminas y los electrolitos. ¿Sí? Entonces, y vemos cómo se reabsorbe el agua en el colon. Aquí tenemos la luz intestinal, esta es la luz intestinal, cómo se reabsorbe el agua en el colon. Este es un mecanismo fisiológico muy importante. Tenemos a nivel intravascular un medio hipertónico, la liberación, la entrada de cloruro de sodio, la salida de potasio, y abajo tenemos uniones estrechas, tenemos electrogénico y tenemos una bomba de sodio hidrógeno y la entonces que el sodio arrastra el agua. Entonces el sodio entra a la bomba de sodio hidrógenos, se libera hidrógeno, entra sodio, se forma bicarbonato, se libera cloro, acuérdense que la mucosa tiene bicarbonato, ahí va el bicarbonato, el cloro ingresa, se elimina por el excremento. Entonces es una bomba de sodio hidrogeniones que tiene canales electrogénicos donde reabsorbe el agua y se libera bicarbonato y iones hidrógeno. ¿Y nos queda claro o no nos queda claro? Sí, doctor. Entonces esta es la forma en que se reabsorbe el agua en el colon. Acuérdense, el ilion vierte su contenido al colon ascendente, pero todavía es líquido. Entonces, en el colon derecho se reabsorbe esa agua
y se va a excretar solamente 150 mililitros de agua mediante todos los desechos que tenemos. Entonces, eso es muy importante en la fisiología que tiene el colon. Y aquí el agua se introduce, reabsorbiéndose. Para que estos mecanismos sucedan, va a haber liberación de aldosterona, de glucocorticoides, de catecolaminas y de somatostatina. Vean todo lo que actúa fisiológicamente: aldosterona, glucocorticoides, catecolaminas y somatostatina. La función de la secreción colónica se puede resumir en evitar desviaciones de la mucosa. Ya vimos cómo se libera. Tiene células caliciformes que liberan moco. Entonces, evita la escoriación de la mucosa, asegura la cohesión del bolo fecal, protege a la mucosa de la acción bacteriana y protege a la mucosa de la acidez del metabolismo bacteriano. Estas son las funciones que tiene el colon. Luego, igual que el esófago, igual que el estómago, igual que el intestino delgado, tiene motilidad, pero aquí tiene diferentes tipos de motilidad, diferentes movimientos. Fíjense bien. En el colon ascendente tiene movimientos antiperistálticos. Eso quiere decir en contra de la peristalsis, precisamente para que tenga el tiempo suficiente a la reabsorción de los líquidos, de los electrolitos y de las vitaminas. Luego tiene en el colon transverso movimientos de segmentación. Los movimientos de segmentación son para la mezcla y para la reabsorción. Entonces, cada una de las porciones del colon tiene diferentes movimientos. Movimientos antiperistálticos en el colon ascendente, en el colon transverso movimientos de segmentación y en el colon descendente movimientos de masa para hacer el bolo fecal. Fíjense bien, porque esto es muy importante cuando empecemos a ver las patologías. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? Sí, doctor. ¿Tenemos alguna duda aquí? Carla, Díaz. Buenos días. Doctor, ¿Alguna perdón. duda, alguna pregunta? El Carla. movimiento, todo bien, doctor, gracias. Sí, ¿quién hablaba? Perdón. Gaby, perdón, doctor. Los movimientos, perdón, gracias. Movimiento antiperistáltico, ¿para qué dijo que era, doctor? Para que tenga el tiempo suficiente el colon para la reabsorción de agua, de vitaminas y de electrolitos. Si se fijan, ¿Y la segmentación es para pasarlo hacia el otro? el de segmentación es para mezclar. Es un movimiento de mezcla y absorción todavía en colon transverso. ¿Es mezcla? Y el movimiento de masa es para formar el bolo fecal. Ahorita lo vamos a ver. Gracias, doctor. Ahorita vamos para allá. ¿Vale? Entonces, los movimientos antiperistálticos son contracciones estrechas de 1 centímetro, característicos del ciego y del colon ascendente. Peristalsis en ambas direcciones, o sea, acuérdense que la peristalsis son movimientos, contracción y relajación. Hacen contracción y relajación, esa es la peristalsis. Pero Por eso, cuando uno está haciendo la auscultación del colon del lado derecho es donde más se escuchan movimientos, movimientos, sí, ¿verdad? Porque el izquierdo casi no, a menos de que exista pues una inflamación. y muy característico cuando presentamos una infección o un colon irritable, que tenemos la diarrea. La diarrea, ¿por qué es? Pues porque en esta porción no se está absorbiendo el agua. Entonces, esos movimientos antiperistálticos están abolidos, están disminuidos, no le da el tiempo suficiente al colon para que reabsorba y pasa el agua y tenemos la diarrea.
Ah, ok. Entonces, porque no pasa lento por este tracto, Así es, no se va derecho. se va derecho porque no tiene los movimientos antiperistálticos. Entonces, Ok. colon ascendente tiene movimientos peristálticos, pero tiene también movimientos antiperistálticos, estos. Y aquí nos dice, tiene peristalsis en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás. Pero esos movimientos antiperistálticos nos permiten que el colon reabsorba el agua, las vitaminas y electrolitos. ¿Sí? Sí, ¿Sí doctor. nos queda claro? Sí. Sí. Y tenemos mezcla de contenido, absorción de líquido y electrolitos. Movimientos más o menos 5 centímetros por hora son los movimientos que tiene. Tenemos los movimientos de segmentación en el colon transverso, que son movimientos de 5 centímetros por hora, que son movimientos propulsivos, eso y descendente. En ambas direcciones, acuérdense que aquí todavía se absorbe el líquido, entonces también tenemos peristalsis en ambas direcciones. 2/3 partes del colon tienen movimientos en ambas direcciones. Doctor, entonces quiere decir, Fíjense aquí. perdón, doctor, entonces quiere decir que el movimiento es así como de, o sea, se regresa para atrás al referirse a ambas direcciones. Direcciones y fragmenta el quimo para mejorar su mezcla y reabsorción de líquidos y electrolitos. Todavía eso, ¿sí? Esto es muy importante la fisiología porque luego la patología se aplica. Lo que se genera en estas contracciones es muy elevada, se puede alcanzar hasta 100 milímetros de mercurio. Fíjense que, y una de las enfermedades más frecuentes que vamos a ver en la consulta son las colitis. Y muchos de nosotros no sabemos ni diagnosticarlas o no sabemos manejarlas. Y menos sabemos la fisiología del colon. Entonces hay que saber la fisiología del colon. Si no, desgraciadamente van a dar procinéticos y antiperistálticos. Por ejemplo, dan la butilliosina, que es un anticolinérgico que relaja la musculatura lisa, y luego le dan un procinético como la metoclopramida. Entonces, si no conocen la fisiología, pues obviamente van a hacer ese tipo de errores. Entonces, primero debemos de conocer bien la anatomía y la fisiología para poder tratar las patologías. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? Sí, doctor. Entonces, en el colon descendente vemos los movimientos de masa, una duración de 10 a 30 minutos, místicos de transverso y descendente, fuerte contracción segmentaria con progresión caudal, se origina de 3 a 4 veces al día y coincide con la ingesta de alimentos. Cuando nosotros ingerimos alimentos, acuérdense que tenemos un reflejo gastrocólico. Esos son los movimientos, el reflejo gastrocólico. Entonces, por eso nos dice que estos movimientos de masa tienen una duración de 10 a 30 minutos, son característicos del transverso, porque acuérdense que les he venido diciendo, una tercera parte todavía, 2/3 partes se reabsorben, una tercera parte no. Entonces, característico de colon transverso, colon descendente, ya hay fuertes contracciones segmentarias con progresión caudal, originan de 3 a 4 veces al día y coinciden con la ingesta de los alimentos. Fíjense la regulación que tiene igual el colon. Tiene una regulación neuroendocrina a través del parasimpático, que son ramas del vago. Todavía, fíjense, el vago, ¿desde dónde viene? Desde la cabeza hasta el colon. El simpático, inhibición noradrenérgica, el sistema nervioso entérico, el reflejo gastrocólico, el reflejo duodenocólico y el estimulantes como la gastrina, la colecistoquinina, la vasopresina y lo inhibe el glucagón. Entonces,
Por eso es muy importante la fisiología. Tenemos que conocer bien la anatomía y la fisiología primero. Si no conocemos bien la anatomía y la fisiología primero, no podemos hacer un diagnóstico adecuado de las enfermedades del colon y mucho menos hacer un tratamiento encaminado a lo que es la patología. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, yo no. No, doctor. Todo bien. Carla, Lucina, Todo bien, Doc. Mucho que estudiarle, pero... sí, la fisiología es muy interesante del Oigan, colon, la bueno, verdad. y yo tengo una duda. Y por decir, cuando se empieza a hacer mucho gas y todo eso, ¿desde qué parte del colon vienen? Bueno, el gas es por la forma. Acuérdate que nosotros estamos hablando, Ajá, estamos comiendo y estamos ingiriendo aire. ok. Desde ahí va el gas. Ujú. Pero también se forma por la fermentación de los alimentos. Ah, ok. Hay aire en todo el tubo digestivo. Ah, ok. Ok, ok. No es así ¿Vale? como que por parte del colon se origine todo el... El aire no. No, ok. Te digo, al hablar, al comer, nosotros estamos ingiriendo aire. Ah, ok. Muy bien, gracias. Pero se complementa con la fermentación de alimentos. Aquí tenemos las tumoraciones más frecuentes, tumoraciones en el colon ascendente, en el colon transverso, en el colon descendente y en el sigmoides. Acuérdense que el adenocarcinoma del colon es la primera. Y finalmente llegamos a los aspectos morfológicos de la fisiología de la defecación. Fíjense, anatómicamente tenemos una flexura, aquí tenemos el sigmoides y luego tenemos el recto, el ano, donde tenemos un esfínter externo y un esfínter interno. Tenemos los músculos isquiopúbicos que nos ayudan a la defecación. Entonces, anatómicamente tenemos esta flexura que no la vamos a perder hasta que hagamos una defecación. Ahorita lo vamos a ver. Aquí están los estímulos que ya mencionaba anteriormente. Y vean cuando hay una defecación cómo esa flexura se pierde, más bien se rectifica y tenemos el esfínter anal interno y tenemos el esfínter anal externo con contracciones tónicas de reposo y tenemos la manometría del recto, las presiones que tiene el recto, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Nosotros tenemos control sobre el esfínter anal externo, no tenemos control sobre el esfínter anal interno, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer del baño y no tenemos un baño en que nos aguantamos, lo que hacemos es contraer el esfínter anal externo, pero el interno no tenemos ese control y se abre cuando hay la defecación. Y tenemos las válvulas de Houston. Estas son válvulas de Houston que tenemos una válvula del lado derecho y dos válvulas del lado izquierdo. Vean cómo cuando va bajando el colon, el bolo fecal va haciendo distensión de las paredes del colon y entonces va rectificándolas y estimula para que el esfínter anal interno se relaje y nosotros relajamos el esfínter anal externo. Por ejemplo, ahorita que no tenemos ganas de ir al baño, estamos en reposo, tenemos una contracción del esfínter anal interno y contracción de los músculos puborectales. Ahí están. Y cuando tenemos los movimientos de masa, que ya los vimos, que se despierta el reflejo gastrocólico, una distensión del recto, o sea, va el alimento, más bien el bolo fecal, va haciendo una distensión del recto, hay un reflejo recto anal, hay una relajación del esfínter anal interno que no controlamos nosotros,
Entonces, al haber reflejo recto anal, hay una relajación del esfínter anal interno, anal, y hay una decisión voluntaria si defecamos, entonces relajamos el esfínter anal externo, y si no defecamos, nosotros estamos contrayendo el esfínter anal externo. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro eso? Sí, doctor. Sí, doctora. Se le fue el audio, doctor. ¿Sí? ¿No me oyen? Ahorita ya lo oímos. Ahora sí ya. Ok. Entonces, en la continencia, cuando nosotros no queremos hacer del baño, una relajación del esfínter, hay una contracción del esfínter anal externo, pero los músculos puborectales están relajados. La defecación, hay una relajación del esfínter anal externo, hay una relajación de los músculos puborectales, hay una relajación de los músculos abdominales, sobre todo el diafragma. Acuérdense que el diafragma es un músculo respiratorio, pero que también nos va a ayudar a la defecación, a la micción y al trabajo de parto. Esto es muy importante porque, les repito, en la patología, aquí tenemos nuevamente que les quede bien anatómicamente el esfínter anal externo. El esfínter anal externo da la vuelta, es un músculo circular igual que el esfínter anal interno, el cual nosotros no tenemos control. Las columnas senoanales, y es donde se divide el recto, está el ano y aquí está el recto. Vamos a ver patologías aquí. Aquí tenemos las hemorroides, tenemos hemorroides internas, hemorroides externas, hemorroides mixtas, tenemos las fístulas rectoanales. Eso ya es la patología, pero necesito primero que me entiendan bien la anatomía y la fisiología. Entonces, tenemos esfínter anal externo, esfínter anal interno, los músculos isquiorectales o puborectales, ahí están, esos no tenemos control. Cuando nosotros, esto es muy importante, por ejemplo, cuando hacemos una episiotomía, ya lo verán en la clase de obstetricia, cuando están en trabajo de parto, se hace una episiotomía para que se amplíe el canal de trabajo de parto, porque a veces el producto no puede salir, pero llegamos y lesionamos el esfínter anal externo. Ay, duele muy feo. Recorremos la episiotomía hasta el esfínter anal externo y a veces no nos damos cuenta, y si no nos damos cuenta no vamos a reparar ese esfínter, y si no vamos a reparar ese esfínter vamos a dejar incontinente al paciente de por vida. Por eso es bien importante la anatomía en esta región, y ya lo dijo Carla, duele muy feo. ¿Por qué? Porque tiene mucha sensibilidad. Toda la región anorrectal tiene mucha sensibilidad. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta aquí, porque aquí sí es muy importante que les quede bien claro anatómicamente todo esto para que no tengan errores en su práctica. No, todo bien, doctor. Doctor, perdón, ya nada más No, había oigo. perdón, te había dicho el diafragma, servía como para la respiración, micción y parto. Es el diafragma, acuérdate que el diafragma es el músculo que divide el tórax del abdomen. La función del diafragma es un músculo respiratorio, pero también nos ayuda en la micción, en las evacuaciones y en el trabajo de parto. Gracias, doctor. Las preguntas, aquí sí quiero que les quede bien claro. Inicia. Doctor, hablando del trabajo de parto, ya ven que a veces la paciente defeca. ¿Por qué Sí. Por compresión. Acuérdate que el producto va saliendo y va comprimiendo aquí. Es una compresión sobre el tubo y pues, obviamente te va a defecar. Ok, gracias. Además, tiene
es que además de la compresión está pujando. Al tú pujar, pues también te evacúas, relajas. Tu pujar está relajando el esfínter anal externo. Carla, Todo bien, doctor. Me quedo acá con la niña. no te apures, no te apures. Nadia, ¿Podría poner la anterior, doc, la diapositiva, por favor? ¿está? Otra más atrás, creo que era. ¿Está? Esta. Sí, bien. Gracias, doc. Esto es muy importante, lo repito. Cuando ustedes vayan al hospital, pregúntenle a los médicos de base si conocen los diferentes tipos de movimientos que tiene el colon. ¿Cuántos se lo saben? Entonces, por eso se los estoy diciendo a ustedes, porque quiero que cuando lleguen, ustedes sí lo sepan. Sepan por qué se van a derivar las diferentes patologías. Perdón, doctor. También podría poner la presentación donde están las válvulas de Houston. Sí. Esta ya la puedo cambiar, Nadia. Sí, doc. Gracias. Anal interno y el esfínter anal externo. Correcto, doctor. Muchas gracias. Alicia, ¿alguna duda, alguna pregunta, Alicia? No, doctor. Estoy muy calladita porque estoy tratando de grabar y sí es difícil. Pero no, vamos bien, doctor. Entonces vean, todos los movimientos que tiene que haber para la defecación. Nuevamente les repito, nosotros ahorita estamos aquí en reposo, no tenemos ganas de ir al baño, no tenemos el reflejo gastropólico, entonces nuestro esfínter anal interno está contraído, los músculos puborectales están contraídos, aquí tenemos los puborectales, están contraídos, pero cuando hay los movimientos de masa que ya los vimos anteriormente, esos movimientos de masa nos van a provocar distensión del recto, hay un reflejo recto anal, hay una relajación del esfínter anal interno, hay un contacto sensorial en la ampolla anal, que ya lo vimos en la diapositiva anterior, y aquí ya tenemos la decisión voluntaria, si hacemos del baño o no hacemos del baño. Si hacemos del baño, el esfínter anal externo se va a relajar, los músculos puborectales, y hay una relajación receptiva del recto. Si decidimos defecar, relajación del esfínter anal externo, relajación de los músculos puborectales, de los músculos abdominales y del diafragma. Si decidimos no hacer del baño, hay una contracción. Nosotros mantenemos el control del esfínter anal externo y los músculos puborectales están contraídos y hay una relajación receptiva del recto. Entonces, esto es muy importante y esto es lo que yo les comentaba, que si nosotros dañamos el esfínter anal externo, pues vamos a perder esa continencia y nos vamos a hacer del baño sin sentir. Y no crean que es tan infrecuente, ¿eh? O sea, desgraciadamente los pacientes ginecológicos, cuando lesionamos el esfínter, nos dejamos incontinentes y muchas veces se pasa desapercibido porque no tenemos la experiencia para detectar esa sección que le hicimos al esfínter. ¿Una duda? ¿Pregunta que tengan? Doctor, entonces no hay manera de reparar esta lesión al esfínter anal externo. Sí, claro. O sea, si nosotros lo detectamos que lesionamos el esfínter, lo que vamos a hacer es repararlo inmediatamente. Si lo reparamos inmediatamente, el paciente vuelve a tener su control de su esfínter sin ningún problema.
El problema es que se pase desapercibida la lesión y que no se repare el esfínter. Ahí sí tenemos un gran problema. Gracias. La fisiología del colon es impresionantemente bonita. O sea, yo se los doy resumido, pero hay que leer bien todos los movimientos porque esto se va a aplicar a la patología. Entonces, no sé qué dudas, qué preguntas tengamos. Nadia, No, no, ninguna. Por mi parte todo bien, doc. Gaby, No, doctor, todo bien, gracias. entonces para que vean, igual que el esófago, el colon no es un simple tubito por donde vamos a hacer del baño. Vean todo lo que puede ocasionar. ¿Vale? Ok. Y Entonces, esto es donde el día de mayormente mañana, traigan. Es donde mayormente cáncer, perdón, no te vi, Carla, que es donde mayormente da el cáncer de colon. Ujú. La primera tumoración del tubo digestivo, el adenocarcinoma de colon. Adenocarcinoma de colon. Ujú. Así es. Entonces, el día de mañana vamos a empezar con la patología. ¿Sí? El día de mañana vamos a ver lo que son las colitis, el colon irritable. Es una patología que ustedes la van a ver. Yo creo que el 60-70% de los pacientes que ve uno en consulta externa Hemos. tienen colitis. Sí. Lo que vamos a ver el día de mañana es el colon irritable. Mañana también es a las 7, ¿verdad, doctor? Mañana también es a las 7. Ok. ¿Sí? Inicia, a ver si te contesta la doctora Eunice. Sí, creo que ya me contestó el doctor. Sí, bueno, apenas me acaba de contestar y me puso, hola, buenos días, ya tuvieron su clase de gastro. Y la doctora Eunice no me ha contestado. De todas maneras, ahorita, bueno, traté de grabarlo por medio del celular a ver qué tal quedó y ya pues le voy a comentar de que tuvimos problemas para que se grabara la clase de ahorita de las 7 de la mañana y a ver qué tal quedó aquí en mi celular para pasárselos a mis compañeros. Y sí, igual, doctor, también traté bajé una aplicación a ver si se pudo grabar la clase. Y si se pudo, se las comparto también, a ver cómo. Ok, Sí, muchas yo también gracias. tomé, Si hay problema, screenshot mañana grabamos también. las pantallas, pero pues entré poquito tarde, entonces no vi las primeras como para mandárselas. A ver si mañana ya están nuestros compañeros de sistemas para que nos graben la clase. Nada más es mañana, no se puede ya mañana. Y esto es porque ahorita voy a dar otras pláticas en un congreso local. Ok, claro que sí, doctor. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se les ha hecho la clase? No, muy padre, bien interesante. Sí, con mucha ¿Es información. entendible? ¿No es entendible? No, muy bien, doctor. Súper Muy bien, entendible. Muy bien. Así es. Yo digo, ya no es la primera vez que estoy con ustedes, que lo más importante es la interacción que tenemos. Entonces, por eso yo quisiera que se conectaran todos, ¿no? Pero entiendo que, bueno, el programa lo permite así, pero al conectarse ustedes, pues yo les puedo contestar más dudas. Así es. Sí, claro. Entonces lean colon irritable para el día de mañana. Mañana nos vemos a las 7. Que tengan excelente día. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Buen día, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.